El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Todos experimentamos presiones para adecuarnos al mundo. Dios nos ha dotado de habilidades que, aunque no siempre las reconocemos, nos hacen personas únicas. Pero, ¿cómo reconocer nuestras habilidades para no tener que vivir adecuándonos bajo presión al mundo? En nuestra clase de hoy veremos que Pablo nos recuerda que, a través de la fe, Dios nos transforma renovando nuestra mente para que podamos discernir su voluntad. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando nuestra lección 22 titulada Fe y Transformación. Y estaremos utilizando el libro de Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Y el versículo a memorizar en este día se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 6a, y lee de la siguiente manera: Tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y los objetivos que queremos cumplir en este día, el primero es evaluar una vida de fe versus a la conformidad con el mundo. Número 2, valorar los dones que da Dios y que invitan a la transformación. Y número 3, identificar un don espiritual y considerar una expresión tangible del uso de ese don al servicio de Dios. Y el vocabulario que vamos a estar trabajando en este día es la palabra dones. Y en los escritos del Nuevo Testamento se utiliza la palabra don para referirse a habilidades de todo tipo que se consideran provenientes de Dios. La expresión o su referencia aparece en catálogos diferentes mencionados, ¿verdad?, en diferentes lugares de las epístolas paulinas, entre ellas Primera de Corintios capítulo 12, también vemos en Romanos capítulo 12 y también en Efesios capítulo 4. Así que a partir de la lectura de la Biblia, no es posible ver los dones sino como regalos dados por Dios para ponerlos al servicio de la iglesia. Y eso es muy importante que lo tengamos para este día en la clase de hoy. Así que les invito a que busquen sus Biblias ahí donde usted la tenga, ya sea electrónica, ya sea física, que me acompañe y podamos leer la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 12. Iniciaremos en el versículo número 3 y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra del Señor para que así el Señor nos dirija a través de esta experiencia hermosa que tendremos? Oramos.
Señor y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este día y queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Te pedimos, Señor, oh Dios, que en este día tú te glorifiques en cada una de sus vidas. Permite que esta palabra sea sembrada en sus corazones y que dé fruto en abundancia. Gracias, Señor, y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos encontramos en la carta a los romanos. Y esta carta de los romanos tiene unas notas muy importantes que deseo compartir con ustedes porque nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que Pablo nos está presentando en este capítulo número 12, específicamente en esos versículos que hemos leído. Lo primero que tenemos que mencionar acerca de la carta de los romanos es que la carta de los romanos aparece como un escrito teológico central del Nuevo Testamento. Yo creo que es una de las cartas más importantes del apóstol Pablo. Una de las cosas que presenta Romanos es que su argumentación vemos que aborda unas cuestiones que son esenciales de la fe cristiana. Algunas cosas que se toman o algunos asuntos que se traen en esta carta, es el asunto de la salvación. De hecho, aquí es que entra ese dilema que se dio en un momento de la historia de la iglesia. ¿La salvación es por fe o la salvación es por obra? Y de hecho, en el libro de Hechos nos encontramos, miren, unas historias increíbles de las luchas que tuvo Pablo con aquellos hombres y mujeres, ¿verdad? Del Señor, que era gente buena, pero que estaban equivocados y lo que buscaban era, de alguna u otra manera, judaizar a aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y una de las cosas que ellos querían que los gentiles hicieran es que los varones se circuncidaran. Y por eso es que entra entonces este dilema. Así que en la carta de Romanos vamos a ver ese asunto de la salvación. De igual manera vamos a ver otro asunto y es el de la revelación de Dios en Jesucristo. Plantea Pablo que Jesucristo es la expresión máxima de Dios aquí en la tierra. Otros asuntos que se traen en la carta de los Romanos es el asunto de la vida cristiana. Los fundamentos éticos de la vida nueva, porque cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura, entre otros temas. Así que cuando usted lee las cartas paulinas, específicamente en la carta de los romanos, usted se va a encontrar con estos temas que están ahí presentes. De hecho, hay otro punto muy importante y es que el libro de Romanos, miren la importancia de este libro en la historia de la iglesia. El libro de Romanos determinó la teología de San Agustín. Y San Agustín, ¿verdad?, es uno de los padres de la iglesia, como se conoce en la historia cristiana, él estuvo trabajando en la iglesia y haciendo su trabajo importantísimo de cómo es el pensamiento cristiano, la filosofía, todo esto, ¿verdad?, que trabajó San Agustín en su teología. Y esto se dio, mis queridos hermanos, para el siglo IV, para finales del siglo IV y para principios del siglo V. Así que este libro de los Romanos fue un libro muy estudiado por los padres de la iglesia. Otro aspecto importante que no podemos pasar por alto, porque es algo que nosotros como cristianos celebramos todos los días finales de octubre, especialmente, mis queridos hermanos, en el 31 de octubre, donde celebramos la Reforma Protestante. Así que el libro de Romanos, mis queridos hermanos, la lectura del mismo, miren, por Martín Lutero, es que nace la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero clavó aquella tesis en Gutenberg allí, lo hizo porque tuvo una lectura del libro de Romanos y ahí fue que él vio que el asunto de la salvación es por fe
y no es por obra. Así que el libro de los Romanos vemos que tiene un valor, número uno, teológico dentro de la iglesia cristiana. También tiene un valor histórico dentro de la iglesia cristiana. Y estamos ante una carta increíble. Otro asunto importante es que la carta a los Romanos presenta una de las reflexiones teológicas más coherentes y más perfiladas del cristianismo primitivo. Una de las cosas que plantea es que a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, vemos entonces que el apóstol Pablo reexamina, ¿verdad?, su relación con la cultura griega, porque sabemos que Pablo, ¿verdad?, tenía una raíz griega. Pero también Pablo relee la historia de las promesas y de la escritura veterotestamentaria. Y define Pablo también nuevamente su identidad judía. Y esto es muy importante porque Pablo presenta este asunto de la muerte y resurrección de Cristo. Otro aspecto importante es que Pablo reinterpreta los grandes conceptos teológicos de elección, de justicia, de lo que es la ley, de lo que es el pecado, y pone los fundamentos de un nuevo tipo de comunidad y de una nueva ética. Y aquí vamos a ir aterrizando a lo que es la clase de hoy. Para Pablo, la muerte y resurrección de Cristo hizo que él tuviera que reinterpretar muchos conceptos que él tenía en su mente. Acuérdense que Pablo fue formado en una de las mejores escuelas judías de aquel tiempo, con uno de los mejores maestros que habían en aquella época. Y para Pablo era importante que a partir de la muerte y resurrección, esa reinterpretación de muchas cosas, ¿no?, él planteó que había unos fundamentos importantes porque era necesario vivir una nueva ética, no solamente para beneficio de la persona que las practica, sino que lo que practica cada individuo va a beneficiar a la comunidad que le rodea. Pero cuando vamos a la estructura del capítulo 12, cuando aterrizamos ahí, en el capítulo 12, vemos que este capítulo número 12 presenta algo de este asunto, de esta nueva ética, este nuevo tipo de comunidad. Y el capítulo 12 presenta cómo la justicia de Dios se manifiesta, escuche bien esto, en la vida cotidiana del creyente, en el día a día. Y nos presenta en este capítulo 12 las señales de la comunidad cristiana estando en la ciudad. Solamente es en la iglesia, sino miren ahí en la ciudad, en el campo, en el field, como dice. Y aquí es donde nosotros vamos a dar inicio a esta lección, dejando eso claro. Bueno, el versículo número 3, el texto nos plantea que cada creyente se le ha concedido una diferente medida de fe, y la exhortación de Pablo es a evaluarse a sí mismo de forma honesta. Y era que para Pablo era importante que los seguidores de Cristo pusieran sus dones al servicio de la construcción de una comunidad de fe saludable. No olvidemos que Pablo, a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo, está, miren, reexaminando y reinterpretando todo lo que aprendió del judaísmo. Y ese encuentro que tuvo Pablo con el Cristo resucitado, mira, hubo un cambio de su mente, ¿verdad? Y obviamente tuvo hombres que le acompañaron, ¿verdad? Buenos maestros cristianos, ¿verdad? Y también estuvo muy cerca de muchos de los apóstoles que acompañaron a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Pero para Pablo entonces, cuando le está escribiendo a esta comunidad en Roma, está dejándoles saber que es importante que cada persona pueda examinarse y que pueda descubrir cuáles son los dones que Dios le ha dado, porque los dones no son otra cosa que un regalo. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los dones se manifiestan de manera sobrenatural. Y cuando usted se pone a analizar
y estudia la palabra, especialmente las cartas paulinas, hay una sinnúmero, ¿verdad?, de dones que presenta. Y es importante, ¿verdad?, que dejemos esto claro, porque en ocasiones pensamos que todos los dones, ¿verdad?, tienen que tener una manifestación sobrenatural. Y también hay que tener mucho cuidado que no comencemos a decir que una persona carece de dones porque no hay una manifestación sobrenatural que se pueda ver. Así que si por decir un ejemplo, si una persona no tiene el don de sanidad, no significa que no tiene otros dones. Si una persona no tiene el don de hablar en lenguas, no significa que no tiene otros dones. Y esos, mis queridos hermanos, es importante, y por eso es que Pablo les está diciendo a esta comunidad en Roma que se analice, ¿verdad?, que se evalúe y que tome en consideración cuáles son esos dones para que los pongan al servicio de la iglesia. Ahora, la pregunta que lo debemos hacer, y quizás es la pregunta que usted se está diciendo: pastor, entonces, ¿qué es un don y cuántos dones existen? Pues son dos buenas preguntas para poder contestar en este día. Y la realidad es que cuando hablamos de qué es un don, los escritos del Nuevo Testamento, especialmente en la literatura paulina, se usa esta expresión de don para referirse a las habilidades que los seguidores del Señor, ¿verdad?, deben poner al servicio de la construcción de una comunidad de fe saludable, así como lo habíamos mencionado. Pero también, yo creo que una definición mucho más sencilla es que un don no es otra cosa que regalos de Dios a los creyentes para ponerlos al servicio de la iglesia. Y si es un regalo de Dios, significa que Él lo da a quien Él quiere. Y no necesariamente, ¿verdad?, si usted lo pide, Dios se lo va a dar. Son cosas que Dios da en su gracia. Así que un don se recibe por la gracia de Dios. Es un regalo. Ahora, es importante que cuando usted y yo recibimos un don de parte del Señor, esos dones se utilicen de manera decente, se utilicen de manera ordenada, se utilicen para la edificación de la iglesia. Y les pido que puedan hacer una nota de esta porción de la palabra que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14. Van a buscar 2 versículos en ese capítulo de 1 Corintios 14. El primero es el versículo 26 y luego el versículo número 40. Así, busquen por ahí y anoten 1 Corintios 14, 26 y 1 Corintios 14, 40. Porque cuando les menciono, ¿verdad?, que es importante que los dones se utilicen para la edificación de la iglesia y que se utilicen de manera decente y en orden, hay una base bíblica para esto. Miren lo que nos dice 1 Corintios 14, versículo 26 y luego el 40. Miren lo que dice el 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Pero miren también lo que nos dice el versículo 40 en ese capítulo 14 de 1 Corintios. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Me encanta mucho cómo lee esta versión. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Así, mis queridos hermanos, los dones que recibimos de Dios son para la edificación de la iglesia y debemos utilizarlos de manera apropiada y con orden. Y de todos los dones existentes, ¿verdad?, nosotros solo conocemos aquellos que han sido mencionados en las cartas paulinas. De hecho, no hay una forma de saber si tendremos otros cientos de habilidades reconocidas como dones del Señor, porque la realidad es que no conocemos si hubieron otros escritos de Pablo dirigidos a otras iglesias. Las cartas paulinas que tenemos son las que se han podido encontrar. Pero
creo que no es necesario encontrarlas para saber si hay más de los dones que presentan la Biblia, porque Romanos capítulo 12, versículos 4 al 6, lo que menciona es que compara el asunto de los dones, ¿verdad?, con el cuerpo humano. Y de esta manera, el cuerpo humano lo que hace es representar la diversidad de dones y la unidad de la iglesia. Cuando usted ve un cuerpo humano, usted sabe que usted tiene dedos, usted tiene pies, usted tiene manos, tiene orejas, tiene pelo, de lo que usted puede ver. Pero por dentro, que usted no se puede ver, hay células, ¿verdad? Hay órganos, hay otras cosas que están dentro de usted que usted no puede ver. Así que la representación del cuerpo humano me encanta porque implica que hay una diversidad de dones que quizá, mis queridos hermanos, nosotros no conocemos eso en su totalidad. Pero la realidad es que todos son dones que Dios da. Y me encanta mucho esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de los dones espirituales en las cartas de Pablo que se encuentran en las cartas paulinas, quiero mencionarle algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, miren, Romanos 12, 6 al 8, y para ir a vuelo de pájaro, apúntalo por ahí, Romanos 12, 6 al 8 nos habla de la profecía, de la enseñanza, de la exhortación, del servicio, del liderazgo, de ofrendar, de la misericordia. Primera de Corintios 12, 7 al 10 nos habla de la profecía, del discernimiento de espíritu, de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, de hacer milagros, de dones de sanidades, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, de fe. También encontramos en 1 Corintios 12, el versículo 28, que nos habla de apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y en Efesios 4, versículo 11, nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Miren, se puede constatar que hay diferentes dones que son necesarios para servir en diferentes comunidades. Porque cada comunidad es única, es diferente, por lo tanto necesitamos diferentes dones. De igual manera, pienso que hay un elemento importante y es que no se puede medir la espiritualidad de una comunidad de fe por la presencia o la ausencia de dones, ¿verdad? Que quizás están presentes en una iglesia, pero no está presente en otra. Y no podemos decir que porque están en esta iglesia y no están en otra iglesia, aquella iglesia es más espiritual y aquella es menos espiritual. No, eso no lo podemos decir, porque estamos afirmando que esos dones se van a utilizar en diferentes comunidades. Y tenemos que mencionar también que cada persona es única y que lo que recibimos de Dios son regalos. Los dones son regalos de Dios. A Dios le place y es por su gracia. Así que cada persona es única. No todas las personas tienen los mismos dones. Por lo tanto, aquel que habla en lengua no debe sentirse mayor de aquel que no habla en lengua. Aquel que hace sanidades no debe sentirse mayor de aquel que no hace sanidades. O aquel que es pastor no debe sentirse mayor de aquel que no es pastor. Y así, mis queridos hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Y el consejo del apóstol Pablo es que nadie tenga más alto concepto de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 13. Ahora, hay de aquellos que utilizan los dones de Dios para obtener poder y así hacer la voluntad de ellos. Y miren, y lo más triste es que lo hagan para beneficiarse. De esa manera, mis amados hermanos, no se puede ser cuerpo de Cristo. Otro dato que es importante es que no podemos tratar de homogeneizar los dones. Me explico. No todo el que predique es llamado a ser pastor. No todo el que habla en lengua profetiza. Y no todo el que es pastor tiene don de sanidad. No podemos homogeneizar los dones, mis amados hermanos. Eso no se puede hacer. Y lo importante es que el don que tú recibas, que lo vas a recibir como regalo de parte de Dios, ese don ponlo al servicio de Dios
para edificación de la iglesia, miren, y hágalo y utilícelo de manera apropiada y con orden. Eso, mis queridos hermanos, es la exhortación del apóstol Pablo en este día. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Si tenemos una palabra de oración para pedirle a nuestro Señor que así nos ayude y que los dones que haya puesto en nosotros los podamos utilizar para la edificación de la iglesia y que los podamos utilizar de manera adecuada, en orden, y que lo hagamos de manera que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Así que oramos al Señor. Dios de toda gracia, no se acaba tu generosidad para nosotros. Qué gran bendición concedes a tu iglesia al dotarnos de tantos y tantos dones. Te pedimos que abras nuestros ojos para notar tu mano en esas habilidades que nos da y ponnos en ocasión de servirte y servir también a nuestro prójimo con los dones que por gracia tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.